De gloria en esta mañana. Thank you, Jesus. Aleluya. Poderoso Rey. Abra su Biblia ahí en Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Lucas capítulo 5. Luke chapter 5. Cuando esté allí me indica con un fuerte amén. Are you there? Lucas 5. Si no lo tiene, dígame, espéreme y lo espero. Aleluya. Gloria sea a Dios. Poderoso Jesús. Thank you, Lord. Lucas 5, del versículo 1 al 11. Amén. ¿Está listo? Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? Habla conmigo, iglesia. Para oír ¿qué? La palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué estaban haciendo? Lavaban sus redes. Y luego sigue diciendo: y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de ¿quién? Le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón que hiciera ¿qué? Boga mar adentro y echad vuestras redes. ¿Para qué? Para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero luego le dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué le sucedía? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que ¿se qué? ¿Se qué? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo: Simón, no temas, desde ahora serás pescador de ¿qué? Pescador de hombres. Versículo 11, todos lo leemos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Seguimos predicando bajo el mismo tema: el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Dígale a su vecino: el poder de la palabra de Dios. Vamos, iglesia, predíquele a su vecino y dígale: el poder de la palabra de Dios. La semana pasada, iglesia, empezamos a hablar acerca del poder de la palabra de Dios. Esta vendría siendo la segunda parte de este mensaje. La semana pasada, el domingo pasado, me enfoqué más en la importancia de la palabra de Dios. Les estaba diciendo que es sumamente importante la palabra de Dios. Les estaba diciendo que lo más importante en este mundo es la palabra de Dios. Y les dije, iglesia, que Jesús, aquí en Lucas capítulo 5, en el versículo 1, la Biblia dice que una gran multitud seguía a Jesús. Y dice la Biblia que la multitud era tanta, y era tanta el hambre y la sed que tenían de la palabra de Dios, que dice la Biblia que empezaron a empujarse unos a otros, porque era tanto lo que ellos querían oír la palabra de Dios. Y les dije y les expliqué, iglesia, que Jesús empezó a obtener fama dentro del pueblo de Dios, o su fama se empezó a extender en las ciudades y por todos lugares que él estaba, porque Jesús predicaba la palabra de Dios, porque Jesús enseñaba la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 3 que él
él iba a las sinagogas lleno del Espíritu Santo y del poder y predicaba la palabra de Dios. Y les decía que en medio de su predicación había manifestación del poder de Dios. Cuando Jesús predicaba, gente era libre, demonios salían huyendo. Cuando Jesús predicaba, gente recibía sanidad. Eso les estaba diciendo, iglesia, que ellos vieron milagros, ellos vieron sanidades, ellos vieron liberaciones, cosas que nunca habían visto cuando un hombre predicaba. El primero que predicó con este poder se llama Jesús. Él es nuestro maestro, es nuestro rey, nuestro salvador. El primero que empezó a predicar con este poder se llama Jesús. Él es el rey de gloria. Me está siguiendo, iglesia. Amen. Pero lo interesante de esto y lo que les dije es que ellos no se reunieron para ver milagros o para ellos recibir un milagro. Esta multitud que venía con Jesús al lago de Genezaret no se reunieron para ver sanidades o para recibir sanidades. Esta generación, esta multitud no se reunió con Jesús para poder ver liberaciones o para poder ellos también experimentar una liberación, sino que les dije que esta multitud se reunió alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Se reunieron para escuchar el mensaje de Dios, se reunieron para poder oír la palabra de Dios. Les dije, iglesia, que esa es la primordial razón por qué nosotros nos deberíamos de reunir, de congregar. ¿Me está siguiendo? Se reunieron para oír el mensaje de Dios, para oír la palabra de Dios. Y la razón, iglesia, es porque la Biblia nos enseña que este pueblo tenía hambre por la palabra de Dios. La escritura es clara y la escritura nos enseña que este pueblo tenía hambre y sed por la palabra de Dios. Por eso esta gente se estaba empujando unos a otros. No era porque querían ocasionar peleas, no era porque no querían a su hermano, no, sino que ellos tenían tanta hambre que querían acercarse lo más que podían para poder oír al maestro predicarles la palabra de Dios. Iglesia, esta es la generación de quien el profeta Amós profetizó por el Espíritu de Jehová en Amós capítulo 8, en el versículo 11 al 12. El profeta nos profetiza acerca de esta multitud que no iba a tener hambre de pan ni sed de agua, sino que iban a tener hambre por la palabra de Dios. Pero es específica y nos dice que esta generación iba a tener hambre y sed para oír la palabra de Dios. Esta es la generación que estaba siguiendo a Jesús. En Amós capítulo 8 versículo 11 al 12 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Dice: enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Amen. Y luego en el versículo 12 dice algo muy interesante: e irán errantes de mar a mar, irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Irán de mar en mar buscando la palabra de Jehová. Por eso cuando vieron a Jesús al lado del lago de Genezaret, esta era la multitud que tenía hambre y sed, no de pan ni de agua, sino para oír la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice claramente que ellos iban errantes de mar a mar. Y cuando vieron a Jesús cerca del mar, ellos dijeron: esta es la oportunidad que hemos estado esperando para poder oír la palabra de Dios. Ellos no quisieron perderse la oportunidad de oír la palabra de Dios. Por eso ellos no permitieron que Jesús se escapara. Ellos empezaron a hacer
empezaron a acorralar a Jesús. Tanto fue la acorralación de Jesús que Jesús tuvo que treparse a una barca, porque por el hambre y la sed que tenían para oír la palabra de Dios. Hoy en día, iglesia, en el mundo hay hambre y hay sed, pero hay hambre por muchas otras cosas, menos por la palabra de Dios. Entonces aquí debería de ser un buen punto de oración para nosotros, la iglesia. Señor, envía hambre no de pan, sino para oír tu palabra. Amen. Señor, envía sed no de agua, sino para oír tu palabra. Amen. Esa debería de ser la oración de la iglesia. Vivimos en tiempos donde tienen hambre de muchas cosas. Hay gente que tiene hambre por fama, hay gente que tiene hambre por dinero, hay gente que tiene hambre por hacer maldades, hay gente que tiene hambre para robar, hay gente que tiene hambre y sed para pecar. Pero deberíamos de clamar al cielo y pedirle a Dios: envía hambre sobre la tierra. Amen. Pero no hambre de pan ni hambre de agua, envía hambre por tu palabra. Amen. Esa debería de ser una oración sobre tu casa. Señor, no envíes hambre de pan, no envíes hambre por agua, no envíes sed por agua, perdón, sino que envía a mi casa hambre y sed por tu palabra. Amen. Esa debería de ser una oración para tus hijos. Quieres que tus hijos indaguen las escrituras para poder conocer al Dios que tú sirves. Quieres que tus hijos partan las escrituras. Esa debería de ser una buena oración. Pedirle: Señor, envía hambre y sed a mis hijos y a mis hijas. Envíales hambre y sed, así como comen, así como beben, que así también tengan hambre y sed por tu palabra. ¿Me estás siguiendo en esta mañana, iglesia? Eso debería de ser una buena oración para nosotros, la iglesia. Oh Dios, envía hambre y sed, envía hambre por tu palabra, envía sed por tu palabra a esta ciudad de Brownsville. Envía hambre por tu palabra, Amen. envía sed por tu palabra, Amen. envía hambre por tu palabra, envía sed por tu palabra a esta ciudad de Brownsville. Envías hambre por tu palabra. Me está Amen. siguiendo, iglesia. Si usted lo cree, grite gloria a Dios y Gloria dele un a Dios. fuerte aplauso al Dios que enviará hambre Glory to God. por su palabra. Amen. Les dije, iglesia, que esa debería de ser la primordial razón por nosotros reunirnos, para escuchar y oír la palabra de Dios. Les dije, iglesia, que la palabra de Dios es lo más importante. Les dije que la palabra de Dios es más importante que la oración. Les dije que la palabra de Dios es más importante que el ayuno. Les dije que la palabra de Dios es más importante que la alabanza y la adoración. Les dije, iglesia, que la palabra de Dios es más importante que las ofrendas y los diezmos. La palabra de Dios es más importante que esas cosas. La palabra de Dios es lo más importante. Iglesia, no me malinterprete. La oración es sumamente importante. El ayuno es sumamente importante. La alabanza y la adoración son sumamente importantes. Las ofrendas y los diezmos son sumamente importantes. Amen. Pero todo eso, la oración, el ayuno, las alabanzas, la adoración, todo eso salió de la palabra de Dios. Amen. Nosotros lo practicamos, lo hacemos, lo vivimos, porque lo encontramos y lo vemos en la palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, no haríamos nada de las otras cosas. Por eso les digo, iglesia, que es sumamente importante la palabra de Dios. Dios, la Biblia dice en Salmo 138, Salmo 138, versículo 2, la Biblia dice que Dios engrandeció su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Me está siguiendo, iglesia. La palabra de Dios es lo más importante sobre la faz de la tierra. Amen. Jesús no es la oración. Jesús no es el ayuno.
Jesús no son las alabanzas y la adoración. Jesús no son los diezmos y las ofrendas, sino que la Biblia nos dice en Juan 1:1 que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra de Dios. Lo que se hizo carne no fue la oración. Lo que se hizo carne no fue el ayuno. Lo que se hizo carne no fue la alabanza y la adoración, sino que Juan 1:14 nos dice: y aquel verbo, y aquel verbo, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Lo que se hizo carne fue la palabra de Dios, fue el verbo de Dios. Por eso la palabra de Dios es lo más importante sobre la faz de la tierra. Aleluya. En Isaías 40 versículo 8, la palabra de Dios nos dice: séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. En Mateo capítulo 24 versículo 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Marcos 13:31 lo vuelve a repetir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21:33 lo vuelve a repetir: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En primera de Pedro 1:23 al 25 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice: porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No hay nada más importante, iglesia, que la palabra de Dios. No hay nada más poderoso, iglesia, que la palabra de Dios. Golpea a tu hermano y dile: la palabra es lo más importante. Vamos, iglesia, díselo. Díselo, díselo, díselo. La palabra es lo más importante. Entonces, ¿qué hizo la multitud? Acorraló a Jesús, no para ver milagros, no para recibir un milagro, no para recibir una sanidad, no para recibir una liberación, sino que acorralaron a Jesús para oír la palabra. Lo más triste de estos tiempos es que los creyentes, los cristianos, no se duermen en la alabanza, no se duermen en los anuncios, no se duermen cuando están dirigiendo, se duermen en la palabra de Dios. Porque el diablo sabe que lo más importante está en la palabra de Dios. Cuando quieres hacer todas las cosas que quieres hacer, cuando le prestas más atención a las cosas que están sucediendo a tu alrededor, es en la palabra. Porque la palabra es la semilla, y tú eres la tierra donde cae. Pero solamente una de ellas florece: la que cae en buena tierra. Entonces depende de ti si llegas con una actitud de buena tierra, o si llegas con la actitud de que hoy solamente voy a cumplir para cumplir. Acorralaron a Jesús para oír la palabra.
Hoy la gente quiere ver milagros. Hoy la gente quiere que todo el mundo esté saltando. Hoy la gente quiere que me mencionen por mi nombre y que me profeticen cosas que ya sé. Que me digan dónde vivo. ¿Acaso no sé dónde vivo? Que me digan qué carro manejo. ¿Acaso no sé qué carro manejo? Que me digan qué hice ayer, qué hice antier. ¿Acaso no lo sé? Pero la gente se emociona cuando les dicen eso. Todo eso es bueno, pero no está por encima de la palabra de Dios. Por eso Pedro volvió a la iglesia y le dijo: iglesia, ya no estén esperando profecía, porque tenemos la palabra profética más segura que cualquier otra profecía. Amen. Esa es la palabra de Dios. Amen. Necesitamos la palabra de Dios. Amen. Acorralaron a Jesús y era tanta la multitud que Jesús dijo: ¿ahora qué hago? Entonces ve dos barcas y se sube a una de ellas, que era la de Simón, y le dice: apártala un poco de la tierra. Pedro la apartó, se sentó y empezó a predicar. Iglesia, en aquellos días no había bocinas, en aquellos días no había micrófonos, pero era tanta la multitud que quería oír la palabra de Dios. Y Jesús quería que todos escucharan, pero no había bocinas y no había micrófonos. Pero Jesús no solamente operaba en milagros. Él no solamente podía llevar a cabo sanidades, sino que la Biblia nos dice en Isaías capítulo 11, en el versículo 2, que sobre él, sobre este Hijo de Dios, sobre Jesús, iba a reposar el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia y el espíritu de conocimiento. Y Jesús operaba en estos tres espíritus: espíritu de inteligencia, de sabiduría y de conocimiento. Y él quería que todo mundo escuchara, pero no había bocinas y no había micrófonos. Por eso le dijo a Pedro: súbeme a la barca y hazla un poco para atrás, quítala de la tierra, porque mientras que yo esté hablando, mi voz será transmitida por medio de las olas. Cuando yo hable, las olas van a cargar mi voz, y esa voz va a poder llegar a toda la multitud. Amen. Iglesia, por eso está escrito en Salmos 42 versículo 7: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Amen. Jesús se sentó en la barca para poder predicar, y las olas eran los que cargaban la palabra de Dios. Amen. Y todo mundo podía escuchar la palabra de Dios. Jesús no tenía bocinas, Jesús no tenía micrófonos, pero lo que él tenía era sabiduría para poder predicar a multitudes. Por eso a veces se los llevaba a la montaña, porque desde la montaña hablaba y levantaba su voz, y esa voz rebotaba en la montaña, la mandaba a la otra montaña. Por eso los ponía entre dos montañas, porque para poder hablarle a multitudes de personas se necesitaba sabiduría, no esfuerzo, no trabajo, no más hombres, se necesita sabiduría. El día que empieces a ejercer sabiduría, tu trabajo será fácil. Lo que necesitas es sabiduría. Lo que Salomón le pidió a Dios no fue poder, no fue ejército, no fue oro, no fue plata, fue sabiduría. Amen. Lo que necesitamos es sabiduría. Empieza a pedirle a Dios: dame sabiduría. Santiago nos dice que el que no quiere, el que no tenga sabiduría, se la pida a Dios. Amen. Porque da como abundantemente sabiduría. Sabiduría. Y luego la Biblia nos dice que después de eso le dice a Pedro: boga mar adentro. Pedro boga mar adentro y sucede todo lo que sucedió. La pesca milagrosa, todo lo demás que sucedió. Pero todo eso fue el resultado de la palabra que acababa de haber predicado y que le dio a Pedro. Todo lo demás,
La pesca milagrosa fue el resultado del poder de la palabra. Amen. Y eso es lo que quiero hablarles, del poder de la palabra. Amen. Pero antes de eso quiero que vea algo. Quiero que vea algo en versículos 2 y 3 de Lucas 5. La Biblia dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. La Biblia nos dice que allí estaban las barcas, pero los pescadores no estaban en las barcas. Los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Usted, porque conoce la historia, sabe que los pescadores habían tenido una de las peores noches de sus vidas. La razón era porque ellos se esforzaron, trabajaron toda la noche, pero nada pescaron. Ellos se sintieron como que si fue en vano todo nuestro trabajo, todo nuestro esfuerzo, toda la noche, y no pescamos nada. Y ahí estaban las barcas y los pescadores estaban lavando sus redes, listos para irse a su casa. Iglesia, después de un mal día en el trabajo, lo que quieres es llegar a tu casa. Y entonces llega Jesús y se sube a la barca de Pedro. Y miren lo que Jesús le dice a Pedro. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente para que sepan lo que sucedió. Miren lo que Pedro tuvo que hacer. Nueva Traducción Viviente en el versículo 3 dice: al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a multitudes. Le pidió a Pedro que lo empujara adentro del agua. Después de Pedro tener o pasar la peor noche, todavía Jesús le habla y le dice: hey, ven, empújame para dentro del agua. Y Pedro todavía va, empuja la barca y se queda parado en ella para que Jesús predique. Entonces Pedro no solamente se regresó para empujar la barca, sino que se regresó para también escuchar la palabra de Dios, porque Jesús se subió a su barca. Si Pedro hubiera sido de Bronzeville, con el carácter y la actitud que tenemos aquí en Bronzeville, le hubiéramos dicho a Jesús: por favor, Señor, lárguese a otro lado a predicar. Acabo de pasar la peor noche, váyase a otro lugar a predicar. Lo último que quiero escuchar es el nombre de Dios, porque acabo de trabajar toda la noche y no pude pescar nada. ¿Dónde está ese Dios que usted está predicando? Que anoche no me ayudó. Usted estuviera en mal carácter, usted tuviera una mala actitud. Pero Pedro no solamente se subió a su barca, sino que le dice: Pedro, empújala, ¿no? Empújala. Bien fastidiado Pedro. Pedro estaba cansado. Pedro estaba irritado, amargado, desvelado. Y todavía empujó la barca. Y todavía se quedó ahí para escuchar la palabra. Para que tú puedas ver los beneficios de la palabra de Dios, te tienes que esforzar. Amen.
Tienes que esforzarte si quieres ver los beneficios de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa, pero si quieres ver los beneficios, necesitas que esforzarte. Aunque tu cuerpo te pida que no lo hagas, aunque tu mente te diga que no lo hagas, aunque pases el peor día, si quieres tener los beneficios de la palabra de Dios, vas a tener que esforzarte para poder indagar las escrituras, para poder meterte en la palabra de Dios. Si fuéramos sido nosotros, hubiéramos tirado las redes y nos hubiéramos ido a la casa enojados, amargados, y pobre de que si la mujer te habla y te pide que hagas algo, porque más te amargas, más te enojas, porque tuviste un mal día. Me está siguiendo, iglesia. Pero aquí estaba Pedro. Después de tener la peor noche, todavía se tomó el tiempo para ir y empujar a Jesús en la barca y para quedarse a escuchar la palabra de Dios. ¿Quieren los beneficios? Esfuérzate. Amen. Por eso Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15: esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Esfuérzate. Y luego le dice en 1 de Timoteo 4:13, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, dándole una instrucción, dándole un mandato, y le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Amen. Ocúpate en la lectura. Pablo no le dijo a Timoteo: ocúpate en la oración, ocúpate en el ayuno, ocúpate en la alabanza. Pablo le dijo a Timoteo: ocúpate en la lectura. Pero hoy nos ocupamos en el celular. Hoy nos ocupamos en todo y no hay tiempo para la palabra. Ajá. El diablo te va a luchar para que no ni leas un simple capítulo de la Biblia. El diablo va a hacer todo lo posible para que no te metas en la palabra de Dios. Abres la escritura y ya tienes sueño. Después de 3 versículos ni sabes ni qué acabas de leer. Te tienes que regresar, porque el diablo va a llevar tu mente hacia otro lugar. No vas a tener las fuerzas para leer. El diablo te va a luchar, el diablo te va a pelear, y tú no eres el único que tiene esa batalla. El apóstol Pedro nos dijo que no sintiéramos como si fuéramos los únicos que estamos pasando por luchas y pruebas, sino que también juntamente con nosotros están todos nuestros hermanos sufriendo y luchando las mismas batallas. El diablo te lucha para leer la escritura, a mí también me lucha, pero ahí es donde tenemos que esforzarnos. Aunque la carne no quiera, el espíritu está dispuesto y tenemos que obedecer lo que el Espíritu de Dios nos manda. Y si nosotros queremos tomar los beneficios de la palabra de Dios, vamos a tener que esforzarnos en la palabra de Dios. En Colosenses 3:16, el apóstol Pablo nos habla y nos dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Para poder beneficiar del poder de la palabra de Dios, vamos a tener primeramente que esforzarnos en la palabra. Amen. ¿Me está siguiendo, iglesia? Aleluya. Entonces, desde ahora propon un tiempo para la palabra de Dios. No sé si la quieras leer, no sé si la quieras escuchar, no sé si la quieras ver. Lo que quieras hacer, haz todo lo que tengas que hacer.
para poder obtener los beneficios de la palabra de Dios. Amen. Para poder conocer a tu Dios. ¿Me está siguiendo, iglesia? Amen. ¿Está aquí? Amen. Lo primero que les quiero hablar acerca del poder de la palabra de Dios es que la palabra de Dios tiene el poder para revelarnos a Cristo. La palabra de Dios tiene el poder para revelarnos a Cristo. ¿Me escuchó? Tiene el poder para revelarnos a Cristo. En el versículo 8, escuche bien lo que dice. En el versículo 8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué fue lo que sucedió? Cayó de rodillas. Después de ver ¿qué? La pesca milagrosa. Pedro cayó de rodillas después de ver la pesca milagrosa. Después de escuchar la palabra de Dios, Jesús predicó, enseñó la palabra de Dios. Pedro la escuchó y luego Jesús le dice: boga mar adentro, echa la red. Pedro le dice: toda la noche lo hemos hecho y nada hemos pescado, mas en tu palabra la echaré. Echa la red y la red se está rompiendo. Cuando Pedro vio la pesca milagrosa, cayó de rodillas. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra de Dios, por medio de Jesús predicar su palabra, por medio de la palabra que le dio a Pedro, fue que Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús. Cuando Pedro escuchó a Jesús predicar, él solamente estaba puesto en Jesús. ¿Qué es lo que este hombre está hablando? Pero cuando vio la manifestación de su palabra, eso ayudó su fe y ahora pudo creer en Jesús. Ahora Jesús le fue revelado. Cuando tú empiezas a indagar las escrituras, cuando tú empiezas a sumergirte, así como Pedro bogó mar adentro, cuando te empiezas a sumergir en las profundidades de la palabra de Dios, entonces vas a entrar a un rema que se llama revelación. Cuando la revelación de la palabra de Dios llega a tu vida cambia para siempre. Lo único que puede revelar a Jesús para tu vida es la palabra de Dios. Amen. Por eso en Hebreos 1, del versículo 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y luego dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Amen. Y luego en primera de Pedro, en capítulo 1 del versículo 10 al 12, en Hebreos 1 vimos que ahora Dios nos habla por medio de su Hijo. ¿Por medio de qué? Por el poder de su palabra. La palabra es la que te revela a Cristo Jesús. Amen. Si no indagas la palabra, si no escudriñas la palabra, si no estudias ni lees la palabra, jamás podrás obtener la revelación de quién es Jesús. Amen. Jamás podrás entender quién verdaderamente es Jesús. Por eso en primera de Pedro, en el versículo 1,
Primera de Pedro 1, versículos 10 al 12. Pedro está hablando y dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaban en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administradores, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por medio del Espíritu enviado del cielo. Amen. Lo que Pedro está diciendo es que toda la escritura apuntaba a alguien. Los profetas querían ver a ese alguien. Los profetas querían ver de quién estaban profetizando y hablando. Pero no era para ellos, sino para nosotros. Entonces, de Génesis a Revelación, o de Génesis a Apocalipsis, Cristo es revelado. Toda la escritura se trata de Jesús. En toda la escritura vas a ver a Jesús. Toda la palabra de Dios nos habla de Jesús. Y si no pasamos tiempo en la palabra, jamás tendremos la revelación, el entendimiento, el conocimiento de quién es nuestro Salvador. No es hasta que abres la palabra que Jesús te es revelado. ¿Me está siguiendo, iglesia? Por eso en Lucas capítulo 24, si usted empieza a leer del versículo 26 al 27, la palabra de Dios dice: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Está hablando de los dos hombres que iban en camino a Emaús. Al tercer día de la muerte de Jesús, iban dos hombres caminando. Iban discutiendo todas las cosas que habían sucedido. Y Jesús se les apareció por el camino, pero la Biblia dice que los ojos se les nublaron para que no lo reconocieran. Y Jesús les dijo: ¿de qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Estos hombres le voltearon a verlo y no sabían que era Jesús. Y le dijeron: ¿acaso tú eres el único forastero que no sabes lo que ha sucedido? De Jesús el Nazareno, un profeta y hombre de poder. Pensábamos que él iba a redimir a Israel, pero lo crucificaron. Hoy es el tercer día y él había dicho que iba a resucitar. Unas mujeres fueron allí a su tumba y dijeron que el cuerpo no está, y que tuvieron visión de ángeles. Y unos de nosotros, discípulos, fueron también y vieron que el cuerpo no está. Y Jesús dijo: oh, hombres incrédulos. Aunque no vieran nada de eso, tienen a Moisés y a los profetas. ¿Acaso no está escrito todo esto de él? Hablando de él mismo. Significa que Moisés y los profetas escribieron todo de él. ¿Me está siguiendo, iglesia?
Y luego lo invitan a comer. Se hace tarde, lo invitan a su casa. Jesús entra, ellos todavía no saben que es Jesús. Y luego la Biblia dice que Jesús toma el pan. Cuando toma el pan, da gracias y lo parte. Dice la Biblia que cuando partió el pan, sus ojos fueron abiertos y le reconocieron. El pan espiritualmente significa y tipifica la palabra de Dios. Significa que cuando tú partes la palabra de Dios, Jesús te es revelado. Pero no es hasta que abres la palabra de Dios que Jesús te es revelado. ¿Me está siguiendo, iglesia? ¿Quiere conocer a Jesús? Sencillo. Parta la palabra de Dios, indague las escrituras, pase tiempo en la palabra de Dios, pase tiempo estudiando la palabra de Dios, pase tiempo revisando lo que las escrituras digan. ¿Quieres conocer a Jesús? Abre tu Biblia. Amen. Y Jesús te será revelado. Aleluya. El poder de la palabra, número uno, te revela a Jesús. Te revela a Jesús. Te revela a Jesús. ¿Está aquí? ¿Le seguimos? ¿Ah? Lo primero que hace es que te revela a Jesús. Número dos, cuando Jesús es revelado, tu identidad es revelada. Cuando Cristo Jesús se revela a tu vida, tu misma identidad también es revelada. En el versículo 8 y 10 dice la Biblia: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Versículo 10: y asimismo de Jacobo, de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Cuando Jesús es revelado a tu vida, tu identidad también es revelada. El único que te puede revelar quién verdaderamente eres se llama Jesús. Y es por medio de su palabra. No fue hasta que Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús que él pudo obtener la revelación de quién era él. ¿Me está siguiendo, iglesia? Si usted lee Lucas 5, del 1 al 11, usted va a ver en el versículo 3 le llamó Simón. En el versículo 4 le llamó Simón. En el versículo 5 le llamó Simón. En el versículo 8 ahora dice: viendo Simón Pedro. Primero era Simón, 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 Simón. Pero cuando Pedro tuvo la revelación de quién era Jesús y cayó de rodillas, fue que ahora es Simón Pedro. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Te bendecimos. We bless you, Lord. Te damos gloria. We give you glory. Gracias. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Amen. Gloria a tu nombre. Praise you, Jesus. Pon un canto de adoración. Te adoramos, Jesús. Te glorificamos.